la luz que alumbra mi vida. Eres la luz que el mundo ilumina. Eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Tú eres la luz que alumbra mi vida. Eres la luz que el mundo ilumina. Eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Eres la luz que alumbra mi vida. Eres la luz que el mundo ilumina. Eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Con la alegría y fiesta. Todo lo que soy lo entrego. Todo lo que amé, mis triunfos, Dios. He probado y sé de tu gran amor. Me satisfaces, me satisfaces. Espíritu, ven, abre los cielos hoy. Venimos en adoración. Solo tu amor me satisface.
Dios les bendiga. Nuevamente estamos llegando a sus casas, a sus familias, con mucho gozo, con mucha alegría y con mucha expectativa, porque cuando leemos la Biblia y cuando oímos atentamente la palabra de Dios, la palabra va a producir y va a traer fruto y va a cumplir su propósito en nuestra vida. Así que estamos felices de poder compartir la lección de esta semana. Vamos a continuar en el pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 5, y en esta ocasión vamos a tomar el versículo 33, el versículo 34 y el versículo 35. En la clase pasada nos enfocamos en el versículo 33. Nuevamente lo vamos a tomar, pero lo vamos a complementar con el versículo 34 y con el versículo 35 para aprender ahí algunas verdades, algunos principios que Jesús mismo estableció, que Jesús mismo quiso decir, para que también en este tiempo nuestras vidas puedan ser edificadas sobre esos principios. Así que vamos a leer, por favor, Lucas capítulo 5, 33 al 35. Dice así: Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, Jesús les respondió, les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Obviamente, este pasaje nos habla de una pequeña o tal vez grande controversia que había, ¿verdad?, con respecto a que los fariseos, los religiosos de ese tiempo, tenían y ayunaban estrictamente. Y entonces cuando los discípulos de Jesús, cuando ellos veían que los discípulos de Jesús no hacían eso, pues los cuestionaban, obviamente. Entonces Jesús da aquí una respuesta muy hermosa, y a través de la palabra también vamos a poder comprender la respuesta que el Señor le da a esta pregunta que los fariseos hacían, a este cuestionamiento que los fariseos y los religiosos le hacían a Jesús. Y en primer lugar, tenemos que afirmar contundentemente que Jesús no se opuso ni cuestionó el ayunar. Hemos de decir que ayunar sencillamente es abstenerse de comer o de ingerir alimentos por algún determinado tiempo. Eso es ayunar, ¿verdad? Es abstenerse de comer o de ingerir alimentos por algún determinado tiempo. Entonces, lo primero que decíamos es que Jesús no se opuso, Jesús no condenó el ayunar. Él no estaba jamás diciendo que no se debía ayunar, como algunos hoy están enseñando. Hay algunos grupos cristianos que dicen que ya no se debe ayunar, no tenemos por qué ayunar, que el ayuno no es bíblico, que el ayuno no es para nosotros, que el ayuno fue para el tiempo pasado, en fin, toda esa serie de situaciones que hoy se dicen. Pero a la luz de la palabra de Dios, Jesús nunca se opuso al ayuno. Él no estaba en desacuerdo con la práctica del ayuno. Y aunque sin el afán de confundir o de contradecir lo que estoy diciendo, también es verdad que ni Jesús ni los apóstoles dejaron como ordenanza a la iglesia el ayunar. Eso también es muy claro. No vamos a encontrar en la Biblia una afirmación explícita, un requerimiento explícito de que tenemos que ayunar. Sin embargo, en muchas ocasiones la iglesia lo practicó, la iglesia ayunó, y sin duda fue una gran bendición. Entonces, el ayuno es algo en el que nosotros debemos de participar, porque trae una bendición cuando nosotros lo hacemos de la manera correcta y con el propósito correcto. Número 2, lo que Jesús enseña aquí es que debemos comprender que hasta para ayunar hay un tiempo y debe ser con un propósito adecuado.
no solamente porque se nos ocurre ayunar, no solamente porque está dentro de un programa de actividades que se tiene como iglesia y que tenemos que ayunar, no. Tiene que ser en un tiempo determinado y con un propósito específico. Eso es lo que Jesús aquí está enseñando. El problema de quienes ayunaban en este relato es el siguiente. Vean, el problema de aquellos que ayunaban en este relato es el siguiente. En primer lugar, tenían el ayuno como una mera práctica ritual y religiosa para conseguir algo del Señor o demostrar una aparente devoción y santidad ante las personas. Por eso lo hacían. No había una motivación correcta, no había una actitud correcta, sencillamente había un interés personal y utilizaban el ayuno para sacarle algo al Señor, para obligar al Señor que hiciera algo a favor de ellos. O bien, como siempre sucedía con los religiosos y sucede en este tiempo, hacemos las cosas para ser vistos por los hombres, para manifestar una aparente devoción y santidad delante de los demás. Mire que dice Mateo 6:16. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En segundo lugar, se limitaban a la práctica externa de duro trato al cuerpo, pero sin valor alguno contra los apetitos de la carne. Esto es muy importante que lo comprendamos. No importa cuánto podamos afligir nuestro cuerpo físico, ¿verdad? No tendrá ningún efecto en los apetitos de la carne. No van a causar ningún efecto en los apetitos de la carne. Esto es, que un verdadero ayuno no debe estar desligado a una vida digna, correcta y adecuada a los ojos de Dios. Ayunar no suple una vida correcta. Ayunar no esconde una vida correcta y adecuada que deberíamos de tener delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el ayunar no debe ser solo una práctica externa para justificar tal vez una vida incorrecta o una conducta no adecuada como hijos de Dios. Por eso es que hay un pasaje tremendo en Isaías 58, 3 al 8. Voy a leerlo, dice así: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy o de esa manera, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma? Que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Fíjese bien: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, bajo este ayuno, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Ve usted la tremenda bendición que hay cuando por una parte ayunamos
pero sobre la base y el entendimiento de cuán importante es también una vida correcta, una conducta adecuada, una vida, un estilo de vivir digno, como la palabra de Dios lo establece. Entonces miraremos que el ayuno cumplirá un propósito glorioso y maravilloso. Por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta ello. Otro problema que tenían los religiosos cuando ayunaban es que no consideraban el tiempo adecuado para ayunar. Su religiosidad no les permitía ver que la presencia de Jesucristo, el Mesías prometido, era una realidad entre ellos, que eso era motivo de gozo, de fiesta, de alegría, de celebración, de adoración, y no de asumir una actitud de luto religioso o una demostración de tristeza superficial. Ellos no podían percibir que la presencia de Jesús en la tierra, la presencia corporal, la presencia encarnada de Dios en Cristo Jesús, en ese tiempo, era entonces un tiempo para celebrar, era un tiempo para regocijarse, era un tiempo para adorar, era un tiempo para ser enseñados por Jesucristo. Ellos no lo podían discernir porque no aceptaban a Jesús como el Mesías. Por lo tanto, en lugar de disfrutar la presencia del Señor, tomaban una actitud, como hemos dicho, de un luto religioso y una tristeza superficial a través del ayuno que hacían. No sabían discernir los tiempos. Entonces, amados, es importante en nuestro caminar con Cristo conocer cuál es el tiempo y el momento adecuado para ayunar. No estamos enseñando que no se debe ayunar, que ya no hay por qué ayunar. Estamos enseñando que el ayuno es una bendición cuando lo hacemos en el tiempo y en el momento y con el propósito adecuado. Vamos a ver algunos ejemplos gloriosos al respecto. Por ejemplo, el de David. Allá en 2 de Samuel 12, 19 al 23 dice: Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas. Muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Ve usted? El ayuno tiene un propósito. El ayuno tiene un momento en el que lo debemos hacer, ¿verdad? Pero también el ayuno pasa cuando el propósito o el momento se ha cumplido o también ha pasado. Entonces, como el ejemplo de David, ¿verdad? No olvidemos, el ayuno tiene su tiempo. Por eso también la palabra dice allá en Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Ahora bien, otro aspecto. Sus ayunos, los ayunos de esta gente religiosa, también carecían de propósitos en el Señor. Como todas las cosas que debemos hacer en nombre y para el Señor, deben tener una clara dirección del por qué y del para qué lo hacemos. En la Biblia encontramos propósitos sanos y correctos por los cuales ayunar. Vamos a encontrar ejemplos. Ellos solo ayunaban como costumbre. Ellos solo ayunaban como un rito religioso. Ellos ayunaban cuando se les ocurría o cuando querían conseguir algo.
no ayunaban en el tiempo adecuado ni con el propósito adecuado. Nosotros hoy debemos ayunar en el tiempo adecuado y con el propósito adecuado. Y dentro de esos propósitos que encontramos en la Biblia, por los cuales la gente ayunaba, mire que vamos a encontrar allá en Joel capítulo 1, 13 al 14. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Y dice aquí, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Es decir, ante una situación o una necesidad de qué, en este caso, al pueblo le urgía arrepentimiento verdadero. Había una necesidad que el pueblo tenía y era que se debía arrepentir verdaderamente. Y entonces proclamaron ayuno. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el pueblo pudiera experimentar un verdadero arrepentimiento delante del Señor. Y ese arrepentimiento trajera y restaurara la gloria de Dios. Sería bueno que yo creo que en este tiempo como iglesia necesitamos experimentar un verdadero arrepentimiento y que el ayunar con ese propósito nos podría, hermanos, llevar a ese arrepentimiento y ese arrepentimiento desatar y restaurar en nosotros y en nuestra vida la gloria de Dios. Otro pasaje en Esther capítulo 4, 15 al 17 dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Aquí encontramos un ejemplo de un ayuno que tenía un propósito específico. Era obtener el respaldo de Dios para salvar al pueblo, sobre el cual había una sentencia de muerte y de persecución. Usted se sabe la historia, lo ha leído, ¿verdad? Se levantó un edicto donde todo el pueblo de Dios iba a ser perseguido y tal vez iba a ser muerto. Entonces Esther convoca un ayuno de 3 días sin comer y sin beber. Qué tremendo. Ese es un ayuno que nosotros no hemos hecho todavía. Hemos hecho el ayuno de Daniel, hemos hecho el ayuno de 40 días, pero no hemos hecho el ayuno de 3 días sin comer y sin beber. Yo creo que Dios nos va a mostrar un propósito trascendente, un propósito relevante, que nos convoque como iglesia y como creyentes a ayunar o hacer este ayuno de 3 días sin comer y sin beber. Y sin duda, Dios nos va a respaldar. El pueblo de Dios necesitaba un respaldo divino de protección, de cuidado, de salvación, de liberación, y el ayuno que convocó Esther trajo esa bendición y esa victoria. Otro pasaje, Hechos capítulo 13 del 1 al 3 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manahén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ay, aquí hay algo hermoso y glorioso y un motivo y un propósito hermoso por el cual podemos ayunar, debemos ayunar de manera personal, como familia y también como congregación y como iglesia. Y es para conocer la dirección del Señor sobre un asunto, circunstancia o situación. Me encanta esta porción que dice, ministrando estos al Señor
y ayunando. Tal vez estaban adorando, tal vez estaban orando, tal vez estaban en la meditación de la palabra, pero también incluyeron el ayuno. Y entonces me encanta porque dice, dijo el Espíritu Santo. ¡Wow! El Espíritu Santo habló. El Espíritu Santo hizo oír su voz y trajo dirección a esta iglesia de tal manera que apartaron, señalaron a Bernabé y a Saulo para la obra a la que habían sido llamados. Qué hermoso que podamos nosotros. Hay momentos en nuestra vida que necesitamos dirección, que no sabemos qué hacer, no sabemos que ignoramos algo sobre un asunto, sobre alguna circunstancia, situación y no sabemos a dónde está. Esa es una buena oportunidad para apartarnos, ministrar al Señor y ayunar. Y estoy seguro que el Señor va a hacer oír su voz en nuestro corazón y en nuestra vida para darnos dirección. Bueno, en la Biblia vamos a encontrar muchos otros ejemplos de cuando el ayuno es efectivo porque lo hacemos en el tiempo adecuado y lo hacemos con los propósitos correctos y adecuados. Quiero concluir. Reitero y confirmo, Jesús nunca condenó ni se opuso al ayuno. Es por eso que debemos de aceptar y practicar este ejercicio espiritual que nos trae tanta bendición, pero tenemos que hacerlo con entendimiento. Esto es, ayuna como un acto de edificación personal y de una búsqueda de profundizar nuestra relación con Él. Ayuna en el tiempo adecuado y oportuno, no como una costumbre religiosa ni solo como una actividad cristiana. Recuerda que el ayuno no va a suplir una vida incorrecta y pecaminosa. El ayuno no va a suplir una vida incorrecta y pecaminosa. Tenemos que tener una vida correcta y digna delante de nuestro Dios y sobre esa base ayunar. Ayuna con el propósito adecuado. Propósito adecuado no tiene que ver solo con nuestros intereses personales, temporales y naturales. El ayuno con propósito tiene que estar enfocado en los propósitos del trono de Dios, del reino de Dios. Amén. Así que, sin duda, será de grande bendición para tu vida comprender lo que Jesús quiso decir en este pasaje, específicamente respecto al ayuno. Espero que el ayuno sea una práctica cotidiana en tu vida y puedas experimentar la grande bendición que es. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente clase. Que tu vida sea prosperada y que los sueños y proyectos que Dios ha puesto en tu vida o en la vida de ustedes como familia, mis amados hermanos, este 2018 sea el cumplimiento, sea la realización de ello. Les amamos como sus pastores, les bendecimos y no falte a las actividades de nuestra congregación, no falte a cada una de las actividades que tenemos donde celebramos, glorificamos, ministramos y también pasamos un tiempo de compañerismo espiritual. Dios les bendiga, nos vemos. Ayúdanos ahora a interceder por lo siguiente. Pon mucha atención a las siguientes actividades que tendremos en Iglesia Restauración. Te invita a su taller de restauración para damas este 23, 24 y 25 de marzo. Para varones este 30, 31 de marzo y 1 de abril. Recuerda que el cupo es limitado. Para mayores informes e inscripciones en nuestro módulo de información al finalizar nuestra reunión.